Hola amigos, me he pasado toda la noche buscando respuestas a lo que ha sucedido y creo haberlas hallado. Llegué a pensar en tirar la toalla porque no hallaba explicación, pero siempre la encuentro cuando la busco, porque tengo instinto de sabueso. He empezado a comprender algo del gran juego de la luz y estoy como si me hubiera tocado la lotería. Me acuerdo de la demostración de algo mediante su reducción al absurdo que me enseñaron en matemáticas. Este artículo es tan importante y laborioso que hoy no he tenido tiempo de salir a la calle. Alguien me preguntó por mi secreto para hallar la inspiración. Es el mismo secreto que tenía el gran genio Nikola Tesla, salvando las diferencias. Consiste en trabajar por la noche, porque la mente está más dispersa durante el día. En la niebla de la guerra todo parece confuso, pero la niebla se levantará y la luz brillará sobre todos nosotros finalmente. Deja que brille el sol. Let the sun shining. Artículo de opinión. Razonamiento cuántico del absurdo. El sol entró ayer en Acuario, pero el escenario fue muy rancio. Las palomitas de maíz estaban amargas. Basta ya de tantos sueños rotos por el miedo. Tenía que suceder para exponer algo impactante. Se ha invertido el principio lógico de la causalidad. Los militares querían que Biden tomara juramento. La incoherencia, el disparate y lo ilógico aguó la fiesta. Todo obedece a una estrategia de computación cuántica. No se ha perdido una partida de ajedrez, sino una jugada estratégica. La ceremonia no fue en directo, se grabó con anterioridad. Carta secreta de Trump a Biden. Entre comillas. Joe, sabes que he ganado. Las causas producen a veces efectos contrarios a los esperados. Esto ha sido una demostración mediante la reducción al absurdo. Es necesario exponer el mal para que la gente despierte y reaccione. Se ha dejado que el mal siga su curso para que se muestre a sí mismo. Trump, entre comillas, no va a ser un adiós largo. Nos volveremos a ver de nuevo. El que no sea largo significaría que esto no duraría 4 años más, como ya dije anteriormente. Juan O'Savin dijo que Trump dejó a cargo del ejército al general Flynn. Repito, Juan O'Savin dijo que Trump dejó a cargo del ejército al general Flynn. Fulford cree en un interregno para crear la nueva república restaurada. En la niebla de la guerra todo parece confuso, pero volverá a salir el sol. Entre interrogantes. ¿Edmond de Rothschild fingió su muerte y se escondería en la Patagonia? Mensaje de James Gilliland para los desanimados y los desilusionados. Cree que los grandes anuncios se presentarían a finales de marzo o abril. Algunos seres humanos codician el poder y la riqueza a expensas de los demás. La profundidad y las dimensiones de este plan son inconcebibles para la mayoría. Aflorarán las grandes mentiras y se revelará públicamente a quienes las perpetúen. Caerán los especuladores de la guerra y de la enfermedad cuando la gente despierte. Los que codician poder y riqueza carecen de la frecuencia necesaria para el cambio. Implosionará toda tiranía sobre sí misma, porque no se alinea con la ley universal. Puede que no se desarrollen las cosas como esperamos, pero la victoria está asegurada. Veremos antigravidad, energía libre, camas holográficas, sanación energética y más. Comenzamos. Estamos en jueves de resaca, tras el espectáculo de ayer miércoles, que fue el día de los sueños rotos, algo a lo que ya estaba muy acostumbrada
la generación de los jóvenes millennials entre 20 y 35 años. Todo el mundo habla mucho del teatro del absurdo que hemos vivido, pero debo confesar que no me satisface casi ninguna respuesta ni explicación, y lo digo con el máximo respeto a todos mis compañeros que se han esforzado como yo en descifrar el enigma. Otros canales se han quedado en silencio y sin respuestas. Se han hecho los despistados, como si no hubiera pasado nada, como si les hubiera comido la lengua al gato, sin saber qué decir ni qué pensar. Cuando yo no encuentro la respuesta a un problema, no puedo dormir hasta que la encuentre, y a veces hallo la solución después de haber dormido y consultado a mi ser superior. En los momentos difíciles de la vida es cuando se mide la talla de las personas. Además, los grandes cambios evolutivos de la humanidad siempre ocurren en medio de una crisis o de un problema, porque la palabra crisis significa transformación. Nunca se evoluciona sentado cómodamente en un sofá. Es como si te metieran una avispa en los calzoncillos para que reacciones. Bueno, reacciones es el título del siguiente apartado. Algunos dijeron que no podían creer en lo que estaban viendo, y otros se pusieron de mal humor insultando a los divulgadores. Lo siento, pero informo lo mejor que puedo. También lo siento por los que han tirado la toalla, pero no saben que a este tren de la liberación le queda todavía mucha marcha. Esto no ha hecho más que empezar y el camino es largo pero seguro, aunque puede que sea algo tortuoso. Todo el mundo trata de explicar lo que ha pasado, pero argumenta tópicos, obviedades y lugares comunes y aburridos para tratar de aclarar lo que ha sucedido, que es mucho más sutil y misterioso de lo que parece. Se ha dejado que el mal siga su curso para que se exponga a sí mismo. A veces es necesario exponer el mal para que la gente despierte y reaccione contra la injusticia. Ya sabemos de sobra que la clave está dentro y no fuera de nosotros, pero el exterior debe ser un reflejo del interior, y ese reflejo no se ha producido todavía. Explicación. Al principio me decepcionaron los acontecimientos de ayer como a todo el mundo, pero luego me di cuenta que los militares querían que Biden tomara juramento y llegara hasta el final para consumar los hechos antes de acusarlo. Tenía que suceder así para que ocurriera un evento impactante para la gente con el fin de atraer la atención. Es como cuando la policía deja que se cometa un delito para pillarlos infraganti con las manos en la masa. Es difícil comprender este razonamiento porque se invierte el principio lógico de la causalidad al que estamos acostumbrados, pero es el modo de razonar que tienen las computadoras cuánticas de la Alianza, algo que nos confunde y nos vuelve locos a la mayoría de los seres humanos que no somos tan retorcidos en nuestro razonamiento. Así que piensen un poco antes de soltar por su boca sapos y culebras. No es una estrategia humana, sino divina. La demostración por reducción al absurdo es un tipo de argumento muy empleado en demostraciones matemáticas. Consiste en demostrar que una proposición matemática es verdadera, probando que si no lo fuera, conduciría a una contradicción, por lo cual sería verdadera. En tu ser albergas una fuente de sabiduría, la inteligencia cuántica del cuerpo, el alma y el espíritu. Podrás alcanzar todo aquello que necesites solo con saber cómo acceder a dicha fuente. Algunos descubrimientos de la física cuántica nos hacen ir más allá del pensamiento lógico y racional
y nos adentran en un mundo misterioso donde el espacio y el tiempo no son lo que parecen. Leyes militares. En la era McCarthy existía el temor de que los comunistas se hicieran cargo del gobierno, por lo que se establecieron disposiciones para que los militares lo protegieran si eso sucediera. Estas disposiciones permiten que los militares tomen el control, destituyan al gobierno beligerante y restablezcan un gobierno civil legal, con los militares dirigiendo las elecciones para hacerlo. Literalmente, el ejército se estableció como la última línea de defensa de la Constitución en caso de que se instalase un gobierno ilegal. Es por eso que no enviaron un avión del gobierno para el presidente supuestamente electo, porque saben que no está en orden, y una vez que juró, el gobierno se volvió sospechoso según la ley militar y el ejército es ahora responsable de restaurar el gobierno civil para evitar que asuman el control las potencias extranjeras. Rumores positivos. Simon Parkes ha revelado el contenido de la carta secreta de Trump a Biden, que solo tiene una frase de 5 palabras. Joe, you know I won, que significa Joe, sabes que he ganado. Más claro que el agua. Esto me recuerda a la carpeta secreta que entregaron a los asistentes al funeral de George Bush padre, que solo tenía 2 palabras muy claras. Game over, es decir, que el juego se ha terminado. Don Carlos de Marbella recibió de su inteligencia un vídeo completo de la inauguración horas antes de que se emitiera, lo que demuestra que la ceremonia fue grabada con anterioridad, aunque las emisoras de televisión lo transmitieron como si fuera en directo, pero no fue así. Otro engaño más. Añade don Carlos que en la niebla de la guerra todo parece confuso, pero la niebla se levantará y la luz brillará sobre todos nosotros finalmente. Juan O'Savin, es decir, JKF Jr., revela que el sábado pasado Trump había hecho la transición a las Fuerzas Armadas con el general Mike Flynn llevando a limpiar el pantano durante un tiempo. Trump volvería como parte de la Constitución de 1776 o del Partido Patriota. Esa elección se llevaría a cabo en marzo de 2021, a su juicio, porque esto es solamente una hipótesis. Esto explicaría las últimas palabras que dijo Trump antes de subir al helicóptero de los marines. Entre comillas, no va a ser un adiós largo. Nos volveremos a ver de nuevo. Cierra comillas. El que no sea largo, yo lo interpreto con mucha claridad, que no va a tardar 4 años más. Juan. Es que aquí me repito un párrafo, perdón. El martes 19 de enero se les dijo a muchas cadenas de medios que anticiparan una declaración pública de la ley marcial en cualquier momento durante los próximos 5 días. El miércoles 20 de enero, las Fuerzas Armadas comenzaron a realizar arrestos masivos en secreto. El sistema de transmisión de emergencia se haría a cargo de todas las cadenas de televisión de Estados Unidos. El momento en el que sucediera esto dependería de la decisión del general Flynn y de la cooperación de las diferentes cadenas para transmitir con sinceridad los eventos del día. Después de que el sistema de transmisión de emergencia asumiera el control, las Fuerzas Armadas producirían toda la programación de televisión durante al menos las siguientes 72 horas. Esa programación comenzaría con Trump diciendo: «La tormenta está sobre nosotros», entre comillas. Daría 7 mensajes más durante las próximas 72 horas. Las redes podrían ser penalmente responsables si no permitieran
que la transmisión se emitiera. Cabe la posibilidad de que el propio ejército pueda anunciar a través del sistema de transmisión de emergencia una suspensión provisional de la presidencia y pasar a una forma de gobierno provisional temporal supervisada por las Fuerzas Armadas. Pero todo esto son hipótesis y posibilidades, así que no me hagan demasiado caso. El tiempo dirá. Esto puede cambiar. No se ha perdido una partida de ajedrez, sino una jugada muy importante. Pero quedan muchas más jugadas por hacer antes del jaque mate final. Las últimas palabras. Esto ya lo he dicho. Esto no es una lucha entre republicanos y demócratas, sino una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, partiendo del principio de que no todos los republicanos son buenos y no todos los demócratas son malos. Hay de todo como en botica, pero es verdad que hay más corrupción en el Partido Demócrata que en el republicano, y es verdad que quieren imponer un globalismo dictatorial. Los republicanos también tienen su propio modelo de globalismo, pero más libre y menos estricto. Caerá todo aquello que no se alinee con la ley universal, sea demócrata o republicano. Hay algo que no cuadra, algo que no encaja. Ayer miércoles entró el sol en el mes de Acuario, pero el escenario que vimos no fue de Acuario, sino de un Piscis rancio y casposo. Quizás se haya manifestado lo que la gente deseaba en su ignorancia, o quizás haya mostrado un escenario inverso al esperado para distraer la atención de lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, porque no creo que un solo acontecimiento como este, por muy importante que sea, acabe con toda la organización y la estrategia de la alianza, planeada desde hace muchos años, a la que le queda mucha cuerda todavía. La hermana Ciara de Sorcha Faal, residente en Dublín, Irlanda, ha dicho enigmáticamente que América entra en un interludio geriátrico cegado a lo que sucederá después. Y ha agregado: prepárense para lo desconocido, estudiando cómo otros en el pasado se han enfrentado a lo imprevisible y a lo impredecible. Damas y caballeros, bienvenidos a la administración más tonta de la Tierra. Cierra comillas. Esto lo dijo la hermana Ciara. Como dijo el fundador John Adams, entre comillas, usted nunca sabrá cuánto le ha costado a mi generación conservar tu libertad. Espero que la uses bien y que no la desperdicies. Noticias breves. Si bien los principales medios de comunicación y el gobierno federal denunciaron amenazas inminentes de violencia patriota durante la toma de posesión presidencial en los edificios del Capitolio estatal, no sucedió nada significativo en los informes. Mientras tanto, después de la inauguración, grupos como los guerreros del Antifaz estarían provocando el caos en varias ciudades. ¿De qué se quejan entonces si habrían ganado supuestamente? Los globalistas firman un manifiesto para el reinicio del cabal, un memorándum escrito por un grupo de altos cargos burócratas de nivel, incluidos Henry Kissinger y el ex primer ministro británico Tony Blair, proporcionaron una especie de plan para que la administración Biden deshaga todas las tácticas de guerra comercial. Rabobank critica al presidente Biden, entre comillas. Si bien esperamos que las políticas de Biden impulsen el crecimiento económico, no esperamos que pongan fin al círculo vicioso de polarización y malestar social
que está socavando a Estados Unidos. John Brennan quiere una caza de brujas. A su juicio, las agencias de inteligencia deberían investigar a, entre comillas, extremistas religiosos, autoritarios, fascistas, intolerantes, racistas, nativistas, incluso libertarios. Cierra comilla. Habrá que ver lo que entiende este señor por cada uno de estos calificativos. Muchos países del mundo están aplicando discretamente el patrón oro. En este momento, Rusia está siguiendo el patrón oro con el rublo respaldado por oro. Rusia ha estado agregando sus reservas de oro durante los últimos 12 años, al igual que China, aunque China está en crisis ahora mismo. Según Benjamin Fulford, cabe la posibilidad de una solución salomónica de un interregno militar para sustituir a una corporación en quiebra con algo que realmente represente las aspiraciones del pueblo. Esta tercera opción significaría que la humanidad sería libre de decidir su propio futuro en lugar de ser arrastrada por el miedo de una crisis fabricada a la siguiente. Teatro del absurdo. Absurdo es aquello que no tiene sentido, que es extravagante e irregular, chocante y contradictorio, irracional, arbitrario o disparatado. Perdón. Su contemplación produce un cortocircuito en la mente del espectador que puede estallar en carcajada o derivar en confusión. Cuando todo carece de sentido, solo nos queda un refugio que se llama nuestro ser superior, y en ese refugio podemos hallar mucha sabiduría escondida. El teatro del absurdo es un género que se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática que a menudo crean una atmósfera onírica, o que parece un manicomio, claro. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona a la sociedad y al ser humano. A través del humor y de la mitificación se esconde una actitud muy exigente hacia su arte. La incoherencia, el disparate y lo ilógico son también rasgos muy representativos de estas obras comunes. Muchos ven el teatro del absurdo como una obra sin explicación lógica y sin sentido. Se resalta la incongruencia entre el pensamiento y los hechos, al igual que la música, así como la incoherencia entre las ideologías y los actos. Los personajes tienen un gran obstáculo para expresarse y comunicarse entre ellos mismos constantemente. El teatro del absurdo es un abuso de poder donde los ricos y poderosos atropellan a los más débiles y a los que menos posibilidades tienen para sobrevivir ante tanto caos y confusión. Algunos seres humanos entran en la categoría de corazones oscuros, es decir, aquellos que codician el poder y la riqueza a expensas de los demás, junto con los más cercanos y dependientes de ellos. Lo interesante del teatro del absurdo es que no da las respuestas que esperamos, o las que creemos que vamos a esperar, sino que nos deja a nosotros la interpretación y el análisis de cada una de sus obras, es decir, que nos obliga a hacer los deberes. Es lo mismo que nos enseñaron los pensadores existencialistas como Albert Camus y Jean-Paul Sartre, o el dramaturgo rumano Eugene Ionesco, junto al irlandés Samuel Beckett. En España, el dramaturgo más estrambótico que conozco es Fernando Arrabal, poeta, novelista, cineasta y creador plástico español radicado en París desde 1955. Con Alejandro Jodorowsky y Roland Topor, fundó en 1962 el movimiento Pánico. Es una locura divertida.
amigo de Marcel Duchamp, Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Tristan Tzara y Andy Warhol, pasó 3 años en el grupo surrealista de París con André Breton a la cabeza, por lo que Mel Gussow lo consideró el único superviviente de los 4 avatares de la modernidad: dadaísmo, surrealismo, pánico y patafísica. ¿Murió el jefe? Esto es muy curioso. Según el doctor Michael Sala, el 15 de enero, varios sitios de noticias anunciaron que el barón Benjamin de Rothschild murió inesperadamente de un ataque cardíaco a la edad de 57 años mientras estaba en su casa en Suiza. Según el famoso escritor David Wilcock, Rothschild era el Píndaro del mundo, el gobernante oculto secreto de nuestro planeta que informaba directamente a los maestros regresivos de fuera del mundo. Lo que hace que la afirmación de Wilcock sea particularmente intrigante es que dice que solo un día antes el secretario de Estado, Mike Pompeo, dio un mensaje codificado a través de su cuenta de Twitter autorizando la etapa final de una operación militar encubierta para acabar con el pantano en todo el planeta. Las afirmaciones de Wilcock plantean preguntas intrigantes sobre la muerte de Rothschild, su posible papel como píndaro de la Tierra y un derribo encubierto del pantano liderado por la coalición. Píndaro, en realidad, es el nombre del líder de este grupo del que hemos estado hablando durante tanto tiempo. Es un nombre que se refiere al dragón y al miembro masculino del dragón. Ese es el nombre del líder. Entonces Píndaro, en inglés lo llaman Pindar, sería básicamente el tipo número 1, el jefe de toda la camarilla. Píndaro significa pene de dragón. Y Arizona Wilder dice que Píndaro, cuando cambia de forma, tiene ojos hipnóticos muy poderosos y en los sacrificios la cara de las víctimas se vuelve hacia él en el momento de morir para que le robe el alma o la energía de la persona a través de este proceso magnético de mal de ojo. Vaya elemento. Un contacto de inteligencia militar. Sin embargo, un contacto de inteligencia militar dijo que Edmond de Rothschild fingió su muerte al verlas venir y que se esconde en la Patagonia de Argentina hasta que lo alcancen las fuerzas especiales. Increíble. Eventos Red del 1 al 6. Otros canales están hablando de los eventos Red, pues yo también voy a hablar para no ser menos. El primer evento Red ocurrió el 8 de enero, o sea, se llama Red 1, primer evento, lógicamente. Ocurrió el 8 de enero con la suspensión permanente de la cuenta de Twitter del presidente Trump. Wilcock dio una explicación plausible de la secuencia de eventos Red 2 a 5, que ocurrieron con la suspensión de miles de sitios de medios sociales alternativos, movimiento de personal militar a Washington D.C. y capitales estatales, etc. Con respecto al evento final en la secuencia Red 6, Wilcock tenía una solución fascinante. Dijo que era un mensaje codificado del secretario Mike Pompeo a través de una foto de 6 botellas de vino tinto, que mostró en un tuit del 14 de enero. Si Wilcock está en lo cierto, entonces el tuit de Pompeo era una autorización codificada Red 6 para que comenzara la etapa final de un derribo mundial encubierto del pantano. Al día siguiente murió supuestamente, el barón Benjamin de Rothschild. ¿Fue esto simplemente una coincidencia o fue una víctima de alto nivel del derribo encubierto global del pantano, ahora en marcha, como sospechaba Wilcock? No vamos a tener que esperar mucho tiempo para una respuesta, ya que se espera que la operación encubierta se anunciaría públicamente
después de la duración del mandato presidencial. Medicina para el ánimo. Aquí llegamos a la parte espiritual. James Gilliland, de CETI, al que yo aprecio mucho porque es muy bueno en sus artículos, ha publicado un mensaje para los desanimados y los desilusionados. Recuerda que Jesús dijo que se revelaría todo al final de los tiempos y que la verdad nos liberará. Pero a su juicio, y mucho cuidado con esto, cada cosa lleva su tiempo, y cree que los anuncios importantes se presentarían a finales de marzo o abril, a su juicio, que igual llega y no pasa nada. Y esto encajaría con las predicciones de la famosa astróloga Eva Lunella, pero no creo que sea repentino, sino gradual. También Eva Lunella dijo que a partir de la primavera empezaría un alivio, no nada sensacional, sino un alivio, nada más. También dijo que se están haciendo muchas cosas estratégicamente que pueden no tener sentido a menos que se entienda cómo se usurpó la Constitución y las doctrinas de inspiración divina de la Declaración de Derechos y cómo se tomó el control en el pasado. Se están haciendo esfuerzos para recuperar la República restaurada y restaurar la ley, valga la redundancia. Esto pondrá fin al sistema de justicia de dos niveles, la corrupción política y la corrupción en todos los aspectos del gobierno y de todas las instituciones. Ondas de energía. Están devolviendo el poder a la gente como se diseñó originalmente. Las ondas de energía que golpean la Tierra tienen una función. Son para sanar y restaurar la ley universal. Por mucho que la NASA detecte las olas de energía que llegan a la Tierra, no tienen ni la más remota idea de su origen, ni de cómo afectarán a la humanidad. Solo tienen miedo. Implosionará sobre sí misma toda tiranía de la élite mundial, todos los gobiernos y administraciones, porque no están alineados con la ley universal ni con el despertar y la sanación de la humanidad y de la madre tierra. Aquellos que codician el poder y la riqueza a expensas de la humanidad y de la tierra, carecen de una frecuencia específica y necesaria para este cambio. Está aumentando la polaridad entre los que dominan el autoservicio y los que potencian el servicio a los demás. El karma se está acelerando y es cada vez más instantáneo. Puede que las cosas no se desarrollen cuando o como esperamos. Cuidado. Pero la victoria está asegurada. Permanezcan en el corazón, expresen su verdad desde el corazón, estén abiertos a nuevas ideas, a nuevas direcciones. Aflorarán las grandes mentiras y no se podrán evitar, y se revelará a quienes las perpetúen. Cuando la gente despierta, se informa, Cuando hacen su propia conexión personal con su divinidad, el poder regresa a la gente. Verán un salto cuántico en la evolución. Caerán los especuladores de la guerra y de la enfermedad. Caerán los que esclavizan a las masas a través de la dependencia a medida que las masas se vuelvan más independientes. Veremos fórmulas antigravedad, energía sin combustible, camas médicas, curación energética y curación natural que se presentarán para acabar con la mayoría de las enfermedades. La comida se convertirá en tu medicina. Que el alimento sea tu medicina, como dijo el gran sabio Hipócrates. Prepárense para la revelación. Ha sido la profecía de todas las naciones de que nos uniremos a la gran familia humana en todo el multiverso, y la Tierra será restaurada. Lo que estamos viendo ahora es un proceso, una revelación. Todo lo que estaba oculto está siendo revelado y un último esfuerzo de los corazones oscuros para mantener el control. Es inútil.
este esfuerzo. Elimina toda duda y mantén esto en tu corazón hasta que fructifique. Recuerda, ve siempre al corazón porque es tu único refugio. Muchos líderes mundiales han sido demonizados, pero de hecho forman parte de este proceso. Muchos se sorprenderán al escuchar quienes pensaban que eran sus enemigos y que en realidad eran sus salvadores. Hay muchos buenos disfrazados de malos y muchos malos disfrazados de buenos. La profundidad y las dimensiones de este plan divino son inconcebibles para la mayoría, porque tendrá muchos giros y vueltas. Mantén una mente abierta, un corazón amoroso y una intención pura. Esto te ayudará. El cielo protege a los que se protegen. Muchísimas gracias.